inscriben en el RENAP, ¿verdad? Para sacar nuestra partida de nacimiento, ahí comienza nuestra relación con el gobierno, porque el RENAP es una entidad descentralizada del gobierno, ¿verdad? Entonces, esta clase, pues vamos a ver cómo funciona el gobierno en Guatemala y también en otros países. Así que es una clase muy práctica, ¿verdad? Porque estamos vinculados con el gobierno todo el tiempo, ¿verdad? Cada actividad que hacemos, sacamos nuestra licencia para manejar, eso es el gobierno, porque eso es el Ministerio de Gobernación. Entonces, si se dan cuenta, cualquier gestión que hacen están vinculados al gobierno. Entonces, tenemos que saber cómo funcionamos, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, mi nombre es Rodolfo Ayala, ¿verdad? Soy su catedrático de esta clase y para mí es un gusto estar con ustedes y yo disfruto mucho dar clases y esta clase me encanta, ¿verdad? Vamos a hacer inicialmente vamos a hacer un ejercicio de presentación de todos. Eh, Les voy a pedir que me digan su nombre, qué estudian, ¿verdad? Qué expectativas tienen del curso y algo más que ustedes quieran agregar, ¿verdad? Y otra cosa, qué carrera estudian, ¿verdad? Eso es muy importante para ir orientando la clase. Si quieren, comienzo yo, pues mi nombre es Rodolfo Ayala y pues mi preparación académica tengo una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y tengo maestría en Derecho Corporativo y en Educación y un doctorado en Comunicación. Eh, mi, mi trabajo es ser docente universitario y consultor de empresas, tanto privadas como públicas, ¿verdad? Así que como les digo, es un gran gusto estar con ustedes y pues me gustaría que uno a uno se fuera presentando y que me dijera esas tres cosas que les pedí, su nombre, qué carrera estudian y las expectativas del curso. A ver, ¿quién quiere comenzar? A ver, Johan. Buenos días, licenciado. Perdón por mi voz, pero ando algo enfermo y me cuesta No te hablar. preocupes. Mi nombre es Johan Tello, soy de la carrera de diseño gráfico y pues lo que espero del curso es aprender, como dijo usted, el funcionamiento del gobierno y pues es algo que creo que a todos nos conviene aprender y eso sería, gracias. Ok. Perdón, una última. Díganme en qué semestre están. Sexto semestre. Ok, perfecto. Sí. Muy bien, gracias, gracias, Johan. A ver, ¿quién más continúa, por favor? Perdón, ya está. Vicky, Gracias. toca a Vicky. A ver, dime, Vicky. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Vicky Moscoso. Estoy también en diseño gráfico y en sexto semestre. Lo que espero del curso, pues, es la verdad que a mí no muy me gustan lo de las leyes y me cuesta bastante como aprenderlo. Sin embargo, sé que es importante. Realmente espero eso, ¿verdad? Poder conocer las diferentes leyes, etcétera, y cómo funcionan, cómo puedo utilizarlas como ciudadana también. Así es, excelente, excelente. Aquí vamos a ver leyes, pero vamos a tratar de que sean lo más agradable para ustedes y que no sea algo aburrido, sino que sea práctico con ejemplos reales para que ustedes vayan interesándose más por esta actividad que nos concierne a todos, ¿verdad? Muy bien, a ver, Cristian. Buenos días, mi nombre es Cristian, estoy estudiando diseño gráfico también, voy por el sexto semestre.
Lo que espero del curso, pues, es comprender mejor el sistema gubernamental que tenemos, ¿verdad? Porque, como dice Vicky, tampoco soy mucho de ese tema, ¿verdad? Me cuesta a veces entenderlo, pero pues aquí lo vamos a estudiar y aprender. Muy bien, gracias, Cristian. Karen. Muy buenos días, pues mi nombre es Karen Gabriela Tzoc, estoy también en la carrera de diseño gráfico, estoy en el 6º semestre. También me interesa mucho y espero del curso aprender el funcionamiento y la organización del gobierno, cómo podemos nosotros ser también un buen ciudadano y cómo poderlas aplicar de forma correcta ante cada una de las situaciones que pues podamos conllevar, y tal vez ver un poco también de la coyuntura nacional, no sé si es posible, pero también una parte de eso. Perfecto, muy bien, gracias, Karen. Andrea. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Mendoza, estoy en GNE y pues la verdad es que quiero saber lo más importante del sistema gubernamental y a veces somos muy ignorantes porque de hecho no hemos estudiado de este curso ni nada, pero estamos para que nos sorprenda y para aprender, ¿verdad? Estoy en 6º semestre. Ok, ¿cuál fue tu carrera, perdón? GNE. ¿Cuál es que no la entiendo así? Dime. Bueno, Carla. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Carla Juárez. Estoy en 6º semestre de diseño gráfico. Y la verdad, mis expectativas de esta clase son altas, porque a mí me llama mucho la atención cosas que son relacionadas al gobierno. Por parte de mi papá, a veces nos gusta ver ese tipo de cosas, analizar, entender y todo. Entonces, la verdad, siento que esta clase me va a apoyar en aprender un poco más, tal vez refinar unas cositas que no entiendo bien y todo eso. Entonces, la verdad, sí espero mucho. Perfecto, muy bien. Gracias, Carla. A ver, Lisa. Sí, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Lisa Castillo, yo también estoy en diseño gráfico y fotografía en el 6º semestre. Pues mis expectativas del curso, más que nada, como lo decían mis compañeros, a veces es un poco difícil comprender ciertas cosas porque no estamos acostumbrados a hablar sobre esos temas, o al menos no tanto, y somos ignorantes en muchos aspectos, pero creo que con actividades dinámicas, pues esto nos va a ayudar a comprender un poco mejor los diferentes aspectos del gobierno, y pues también espero que haya una buena comunicación entre el alumno y el catedrático, pues siempre es importante, ¿verdad? Alguna emergencia, algún aporte que queramos dar o alguna otra situación que se dé, entonces creo que es algo muy importante. Excelente, muchas gracias, Lisa. Emma. Sí, buenos días. Mi nombre es Emma Alvarado. También estoy en la carrera de diseño gráfico en el 6º semestre. Y pues mis expectativas con este curso es aprender mucho sobre pues las leyes, ¿verdad? Y pues poderlas poner también en práctica en futuras situaciones. Ok, muchas gracias. Rocío. Perfecto, muy bien, gracias. Gracias, Rocío, y te agradezco mucho tu comentario. Sergio. Buenos días. Bueno, mi nombre es Sergio González.
estoy en la carrera de diseño gráfico en sexto semestre y pues más que todo lo que espero del curso es en general aprender y no solo aprender sino a llevar lo que vamos a aprender y lo que vamos a ver a la vida cotidiana. Entonces, solamente. Perfecto, muchas gracias. Esa es la idea del curso, lo que acaba de... A ver, Milka. Buenos días, yo me llamo Milka Ranch, estoy en el sexto semestre de la carrera de diseño gráfico también y lo que espero del curso es pues tener un conocimiento general de lo que es gobierno y todo lo que eso implica, ya que creo que es algo que no nos enseñan a menudo, entonces siempre es importante tenerlo en mente y saber cuándo lo podemos aplicar, utilizar o también enseñarlo a otras personas. Y eso sería. Gracias. Gracias, Milka. Anet. Buenos días, mi nombre es Anet Sofía González Gómez. Yo estoy en el sexto semestre de la carrera de diseño gráfico también y tengo bastantes expectativas sobre el curso. La verdad, quisiera conocer los conocimientos básicos sobre la funcionalidad del gobierno, cómo aplicarlo y ponerlo en práctica en nuestro día a día. Ok, perfecto. Muchas gracias, Anet. Sara. Muy buenos días, mi nombre es Sara Ávila, también estoy cursando el sexto semestre de la carrera de diseño gráfico y pues no soy mucho de las leyes, de hecho, pero sí me llamaría mucho la atención aprender sobre ello para poder pues aplicarlo también. Es muy interesante aprender sobre las leyes y en cierta parte pues soy un poco ignorante en esa parte, entonces sería muy bueno pues aprender de ello. Perfecto, muchas gracias, Sara. ¿Quién hace falta? ¿Quién nos falta? Daniela. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Daniela Herrera. Estoy en la carrera de diseño gráfico cursando el sexto semestre y lo que espero del curso es aprender mucho más del sistema gubernamental y todo lo que conlleva. Entonces, eso sería. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Me hace falta alguien? A ver, ¿quién me hace falta? O ya pasaron todos. Yo, licenciado, buenos días. A ver, buenos días, dime. Leslie, dime. Sí, licenciado, mi nombre es, bueno, para todos es Leslie Medina. Buenos días, estoy en el octavo semestre de mercadeo y ¿qué quiero del curso? La verdad es, pues, adquirir conocimiento, porque por la ignorancia a veces uno paga un mayor precio. Ok, muy bien, muchas gracias, Leslie. Pues esa fue nuestra primera parte, que era la presentación, ¿verdad? De todos. Entonces ya, pues la mayoría de ustedes está en diseño gráfico, ¿verdad? Y pues tenemos a Leslie en mercadeo, ¿verdad? Así que excelente, excelente. Y también a Andrea, que está en otra carrera. Así que, pues, ya tengo digamos, el perfil de ustedes en el sentido digamos, de cuál es su principal campo de acción, y eso me orienta también para todos ustedes, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a hacer les voy a presentar la primera, la presentación general sobre la clase, ¿verdad? Esta presentación ya la tienen ustedes en la plataforma, ¿verdad? Ya se la subí. Entonces lo que voy a hacer es, voy a quitar mi cámara para poder, y
Ahí está. Y entonces, ¿ya ven la presentación o todavía no? Todavía no, licenciado. Aún no, Lic. Déjenme ver. Todavía no, Lic. Todavía no. Ok. Vamos a ver. Bueno, algo pasó, pero igual ya tienen ustedes la presentación y esta presentación es muy corta. Solo son los lineamientos generales del curso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué no deja cargar la presentación, no lo sé, pero bueno, pero ahí la tienen. Entonces, miren, en esta clase, como en la agenda, tenemos 5 puntos para el día de hoy. El primero ya lo hicimos, que fue la presentación de todos nosotros, ¿verdad? Y pues ya tenemos el perfil de todos, ¿verdad? El segundo va a ser algo que los que han sido mis alumnos, así como Rocío, saben que es una dinámica que hago siempre yo en todas las clases, que es, hay una actividad que realizamos siempre, ahorita creo que sí ya lo ven, ¿verdad? Que es, se llama discusión de noticias. Entonces, a partir de hoy tienen una tarea permanente, ¿verdad? Y esa tarea permanente es que estar pendiente de cualquier tipo de noticias, sea vía redes sociales, vía periódico, televisión, lo que quieran, ¿verdad? Pero quiero que compartan con, digamos, así vamos a comenzar todas las clases a partir de la próxima semana. Entonces, y hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Entonces, quiero que lean y vamos a empezar la clase haciendo discusiones sobre el tema de gobierno, ¿verdad? Entonces, todas las clases las vamos a comenzar así y como recuérdense, hay puntos de zona y estos puntos de zona los van ganando con estas actividades, ¿verdad? Entonces, así es como lo vamos a hacer, ¿verdad? Y de ahí, punto tercero, esta es solo la agenda del día de hoy. Punto tercero, vamos a ver el sílabo de la clase para que ustedes vean toda esta parte. Y de ahí ya vamos a entrar allá con los primeros temas de la clase, que son las nociones de gobierno. Y finalmente el origen y la evolución del Estado, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra agenda para el día de hoy. Entonces, quisiera empezar haciendo el primer ejercicio, que son las noticias relacionadas al gobierno. Entonces, me gustaría que, como les digo, esto les da puntos de zona y buena parte de los puntos que van adquiriendo de zona, o sea, yo tomo en cuenta la asistencia, como vamos a ver en el sílabo más adelante, pero muy importante es su participación en clase en esta que es una tarea permanente ustedes saben que el semestre son 20 clases, entonces así van haciendo su zona, ¿verdad? Entonces, me gustaría que comenzáramos, o sea, cualquier noticia relativa al gobierno, entonces la comentamos y empezamos a explicar la relación y así ustedes van entendiendo desde el punto de vista práctico cómo funciona y cómo es todo. Entonces me gustaría invitar a Rocío, que ya sabe cómo es el ejercicio y lo ha hecho antes, para que tal vez tú das el banderazo de apertura. Rocío, por favor. Lo que sepas de gobierno, lo que la hayas escuchado,
y todos empiecen a pensar algo. Este es el primer ejercicio. Entonces, en el primer ejercicio ustedes dan la noticia, yo se las comento, pero conforme vamos avanzando en las clases, ya ustedes tienen que dar la noticia, comentarla y analizarla, ¿verdad? A ver, Rocío. Excelente. Excelente. Muchas gracias, Rocío. Gracias por, por dar el banderazo inicial. Efectivamente, fíjense, aquí en esta noticia que nos comentó Rocío, que es de la semana pasada, pues se inauguró la Embajada Americana. Entonces, la Embajada Americana es el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, los estados mantienen relaciones en relación a, pues, conveniencia comercial, conveniencia política. En el caso de Guatemala, Estados Unidos es su principal socio comercial, ¿verdad? O sea que muchas exportaciones o buena parte de las exportaciones de Guatemala son hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí hay una importancia comercial, ¿verdad? Y para que ustedes tengan idea, una embajada consta de 3 grandes áreas, ¿verdad? Abajo del embajador, que es el representante, como Rocío lo mencionó, William Pop, que es el embajador de Estados Unidos en Guatemala, hay otra persona abajo que se llama el ministro consejero, por si han oído ese término anteriormente, y abajo de él vienen 3 grandes áreas, que así están organizadas todas las embajadas en todo el mundo. O sea, esto no es de Guatemala ni solo de Estados Unidos, sino que es cómo se organizan las embajadas en el mundo. Tienen lo que se llama un agregado consular, que es el que se encarga de tramitar todas las visas, partidas de nacimiento, pasaportes. Por ejemplo, aquí nosotros en Guatemala, ustedes seguramente lo han hecho, han ido a la Embajada Americana a tramitar su visa americana, ¿sí? Para viajar a los Estados Unidos. Entonces ahí están ustedes llegando a la sección consular, ¿verdad? De la Embajada Americana, ¿sí? También, entonces ellos se encargan de todo ese tipo de trámites, ¿verdad? En el caso de, digamos, Guatemala, Guatemala tiene embajadas, fíjense, hay cerca de 220 países en todo el mundo. Guatemala tiene aproximadamente 45 embajadas, ¿verdad? En países donde considera importante tener relación, ¿verdad? Ya sea diplomática, política o comercial, ¿verdad? Entonces decíamos que la primera parte de la embajada es la parte consular, ¿verdad? Hay otra agregaduría que se llama la agregaduría comercial, que esa es importantísima porque esa es la que trata de abrir nuevos caminos para, digamos, en el caso de Guatemala, sus agregados comerciales en el exterior tratan de fomentar las exportaciones de Guatemala. Y viceversa también, si hay gente interesada en traer productos para Guatemala, ¿verdad? Entonces, esa es la función de la agregaduría comercial. Y hay una tercera, que es la agregaduría militar, ¿verdad? Siempre,
pues por asuntos de defensa nacional, está los agregados militares. El gobierno, lo vamos a ver más adelante, está compuesto por ministerios. Un ministerio es el de la defensa, que es el Ejército de Guatemala, y otro ministerio es el que mencionaba Rocío, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y este ministerio es el que tiene toda la relación con todos los países en el mundo. Muy bien, gracias Rocío, te agradezco tu comentario. ¿Quién estaba levantando la mano? Cristian, creo. Ahorita la levantó Johan, pero Cristian estaba levantando la mano antes. Sí, pero había visto que me había comentado mi papá cabal hoy en la mañana de que del subsidio de la gasolina, ¿va? Porque ese ha sido tema pues, de este tiempo, ¿va? Entonces, si no estoy mal, creo que dieron 5 quetzales para el diésel, 5 para el súper y 10 para el... No, 10 para el diésel, 5 para el súper y 5 para el Big Power, por decirlo así. Entonces, eso ha sido una noticia, pues, que en este tiempo ha sido bastante importante, ¿no? Excelente la noticia. Fíjense, uno de los de las leyes que vamos a ver, y esa ley es la más importante de todas, es la que se llama la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en todos los países hay una constitución y esa es la ley más importante porque todas las leyes derivan de esa, ¿verdad? Y no puede ir nada en contra de la constitución. O sea, por ejemplo, la constitución dice que hay libre movilidad, entonces nadie puede poner nadie puede estar en contra de eso. Entonces, por eso es que aquí en Guatemala, han escuchado ustedes, hay una institución que se llama la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esta Corte lo que vela es que se cumpla la Constitución. Y cualquier cosa en contra, él lo declara y ellos son la máxima autoridad, ¿verdad? Entonces, fíjense, de lo que decía Cristian, el artículo 1 de la Constitución, les voy a leer los primeros 2, se llama protección a la persona. Dice, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. O sea que es aquí el tema que es el fin de todo ese Estado, es el bien común de todos sus habitantes. Y el artículo 2 dice deberes del Estado. Es deberes del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, lo que acaba de comentar Cristian, este es un problema mundial, ¿verdad? Dado la guerra de Rusia y Ucrania, Rusia era de los principales productores de petróleo y tanto Estados Unidos como la Unión Europea decidieron ponerle restricciones a todo lo ruso, ¿verdad? Digamos, no pueden exportar petróleo a países europeos, no pueden exportar gas. Por ejemplo, todas las competencias deportivas están fuera, ¿verdad? Entonces, toda esta serie de medidas que tratan de llamar la atención y que reaccione Rusia a que no pueden decidir ellos invadir un estado, ¿verdad? Entonces, esto lo que ha provocado es, hay un producto, ¿verdad? No sé si han escuchado la palabra commodity. ¿Le suena esa palabra? Commodity. ¿Sí le suena? A ver, ¿qué es un commodity? A ver, Johan, estabas asistiendo. ¿Qué es un commodity? Perdón, creo que, por ejemplo, en mi trabajo lo utilizábamos, pero de otra manera. Yo trabajaba en el área de mercadeo, entonces commodity era como algo igual, digamos, el mercadeo era de prendas, digamos, entonces era que era algo similar.
Ok, muy ¿Cómo bien, muy bien. funciona el gobierno? Ok, miren, un commodity es cualquier producto susceptible de intercambio comercial a nivel mundial, ¿sí? Entonces, eso es un commodity. Entonces, el café que exporta Guatemala es un commodity, el trigo, el banano, eh, el jugo de naranja, el oro, la plata, o sea, todo lo que se puede vender internacionalmente es un commodity y generalmente se cotizan en bolsa, o sea, hay empresas que ofrecen y hay empresas que lo adquieren, ¿sí? Entonces, esa es la definición de commodity. Cualquier bien que es susceptible de compraventa en los mercados internacionales. Entonces, de todos los commodities, fíjense, hay uno que es el más importante de todos. Y el más importante de todos es el petróleo. ¿Y por qué es el petróleo? Porque el petróleo es el único commodity que está vinculado con todos y con todo el mundo. Si ustedes analizan, por ejemplo, desde el punto de vista económico, un país tiene industrias, tiene agricultura, ¿verdad? Pero todo esto, digamos, toda la industria necesita gasolina, ¿verdad? Porque, digamos, las fábricas producen sus bienes y tienen que venderlos, y para venderlos hay que transportarlos. Entonces, ese transporte es a base de gasolina. Y agarren cualquier actividad, por ejemplo, bueno, hoy en día nosotros estamos recibiendo clases de esta manera, pero de lo contrario tendríamos que estar en la universidad y nos tenemos que mover físicamente a la universidad. Entonces, eso es gasolina. Necesitamos comprar víveres, hay que ir al supermercado, necesitamos gasolina. Cualquier actividad económica necesita gasolina. No hay ninguno que no se pueda hacer sin gasolina. Entonces, la agricultura, digamos, los tractores funcionan con gasolina o con diésel. O sea, piensen y todas las actividades que se realizan son a base de gasolina. Entonces, primero les estoy dando toda esta parte general para explicar lo que dijo Cristian. El punto acá es que por esta situación, y ya que es el commodity más importante y muy susceptible, ¿verdad? Entonces, sobre todo al aspecto político, porque como todo el mundo lo necesita, no todo el mundo lo produce, pero sí todo el mundo lo necesita. Entonces, ese es el poder de los países que producen petróleo, ¿verdad? Ya vieron que este año el Mundial de Fútbol, a los que les gusta el fútbol, va a ser en Qatar. Y no va a ser, debería ser en esta época y va a ser en noviembre. ¿Por qué? Porque mucho calor. Entonces ellos se dan el lujo, en base al dinero que tienen, de que todos sus estadios son techados y con aire acondicionado. De hecho, hay 2 estadios que van a ser portátiles, los van a usar y de ahí los van a regalar a los países, ellos van a escoger a qué país se lo dan. Entonces, ese poder lo da lo que ellos han adquirido por ser productores de petróleo, ¿sí? Entonces, nosotros, pues no, nosotros compramos petróleo, ¿verdad? Entonces, aquí se da una situación que, digamos, la semana pasada hubo protestas en Ecuador, casi sacan al presidente del poder, también en Ceilán, en Sri Lanka hubo protestas por esto, pero no se puede hacer nada, pues, o sea, los gobiernos no tienen ninguna incidencia y como les leí el artículo primero, el bien común, eh, aunque el gobierno quisiera mantener el precio bajo, no lo puede mantener bajo porque no depende de ello, ¿sí? Entonces aquí les estoy vinculando la parte económica con la parte de gobierno. Entonces al final el gobierno decide, en todos los países es casi igual, lo que ha pasado aquí en Guatemala, se da un subsidio temporal, que era esto que decía Cristian, los 5 quetzales, 4 quetzales y 3 quetzales para los diferentes tipos de gasolina, y se aprueba por 2 meses, ¿verdad? Técnicamente eso es ingresos que ya no va a recibir el Estado,
pero en función de ese artículo que les leí, que es el bien común, por eso es que se hace, ¿verdad? Obviamente, yo no sé, yo eché gasolina hace como 2, 3 días y creo que estaba como a 38, 39. Entonces, fíjense, cuando comenzó la pandemia, hace 2 años, el precio de la gasolina era 18 quetzales el galón. ¿Por qué? Porque aquí aplica un concepto que se llama oferta y demanda, ¿sí? Entonces todos estábamos confinados, nadie podíamos salir, todos contentos porque el precio de la gasolina estaba barato, llenamos el tanque, pero solo eso, pues, porque no lo podíamos usar, no teníamos movilidad, no podíamos ir a ningún lado. Entonces, esa es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, obviamente, como no había demanda, el precio bajó. Hoy es al revés, en la medida que se va recuperando toda la economía, pues se va necesitando más movimiento, más gasolina. Algunos hacen trabajo desde casa, ustedes, muchos de ustedes trabajan, entonces probablemente antes lo hicieron el año pasado, era virtual, ahora tienen que ir físicamente o es una mezcla, pero si se dan cuenta, todo implica movimiento y en el movimiento siempre está de por medio la gasolina, ¿sí? Entonces, en un afán de ayuda, pues el gobierno hace ese tipo de cosas, ¿verdad? No sé si está claro, Cristian. Ok, Sí, perfecto. Bueno, más adelante vamos a tocar otra vez ese tema con más profundidad para ver qué otras opciones tiene el gobierno, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, pero esto era solo para que tuvieran la idea general. A ver, Karen, ¿tú querías comentar algo? Ah, no, sí, Karen es la que sigue, y Johan, ¿verdad? Karen, a ver, dime, Karen. Yo creo que iba antes Johan, ¿no? Ah, ok, ¿verdad? Bueno, a ver, Johan, gracias. Gracias, perdón, Karen. Pues es que en realidad yo lo que iba a hablar era lo que acaba de decir Cristian de los precios de la gasolina y que en realidad yo lo que estaba viendo es que, por ejemplo, el súper y el regular bajaron 3,7 centavos, parece. Y el diésel 2,87, pero bueno, ese es el tema que habían platicado, entonces quería platicar sobre lo que está haciendo el Ministerio de Salud ahorita, que por ejemplo ahora ya se volvieron a implementar lo de las mascarillas. Por ejemplo, yo ayer en la tarde recibí correos voy al gimnasio, entonces me enviaron correo de que ahora para entrar de nuevo al gimnasio ya se requiere el uso de la mascarilla y definitivamente pues creo que en todos los lugares ya lo están implementando, entonces es una noticia también que ha estado en estos días. Excelente, muchas gracias, Johan. Si querés les voy a dar otro datito solo para cerrar lo de Cristian y lo primero que comentaste. Fíjense, cuando ustedes echan gasolina y ven su factura, en Guatemala todo paga IVA, ¿verdad? IVA es el impuesto al valor agregado y es el 12% sobre el valor. Acá en Guatemala los precios que te dan de cualquier producto ya incluyen el IVA, o sea, esa es la costumbre que tenemos. El precio que ves es el precio final. Si vas a Estados Unidos, no es así. Ahí es el precio más el tax que se llama, ¿verdad? Entonces, aquí sí, el precio ya incluye el impuesto. En otros lados es el precio más el impuesto. Al final es lo mismo, pero es la forma como nos acostumbramos a operar, ¿verdad? Entonces nosotros, qué sé yo, vamos a McDonald's, compramos un menú de Big Mac y ya sabemos que lo que pagamos, eso es. Y obviamente ahí adentro, 12%, o sea, eso que pagamos equivale al 112%, o sea, el 100% del precio y 12% de IVA. Entonces, esa es una forma como el gobierno obtiene sus ingresos, ¿verdad? Entonces, la gasolina, fíjate, la gasolina tiene dos impuestos. Tiene el IVA, ¿verdad? Que es el 12%. Y aparte, si ustedes ven las facturas que les dan cuando echan gasolina, dice hasta abajo IDP. Ese es impuesto del petróleo, ¿sí? Entonces, por cada galón que echamos, ¿sí? Más o menos la tercera parte son impuestos, ¿sí?
Entonces, fíjate, la forma más fácil para el gobierno sería, bueno, no voy a cobrar el IDP o voy a rebajar el IVA, ¿sí? Eso sería lo más fácil. Pero, desafortunadamente, aquí entra un aspecto político, ¿sí? Entonces, el aspecto político es que estamos, va a comenzar toda la propaganda de elecciones, ¿sí? Y tanto el Ejecutivo como Congreso y todo quieren ganar votos, ¿sí? Para la próxima elección. Entonces, ellos escogen la opción que era la que hablábamos con Cristian, de aprobar por 2 meses esos descuentos, ¿verdad? Y pues tratan de ayudar, pero lo más fácil sería no cobrar la mitad del IVA o no cobrar el IDP, ¿verdad? Pero el gobierno no lo hace porque ahí tiene seguro una cantidad de ingresos y le interesa porque como todos tenemos que movernos, era lo que decíamos, la importancia del petróleo. Entonces, como todos tenemos que ir de un lado a otro, pues no quiere perder esos ingresos, ¿verdad? Entonces, pudiera hacerlo de esa manera, pero se quiere hacer la parte de que el Estado cumple con ese artículo primero del bien común, le hace la propuesta al legislativo y lo aprueban. Pero entonces, la idea acá es política, ¿verdad? Miren, yo me preocupo por ustedes, pero sería más fácil de la otra forma, ¿verdad? Eso solo para redondear lo que había dicho Cristian y que comentaste al inicio, Johan. Y de segundo, esto de las nuevas medidas, ¿verdad? Fíjense, más adelantito vamos a hacer un ejercicio que hay una ley que se llama la Ley del Orden Público, ¿sí? En esa ley se establecen los famosos estados. Hay estado de excepción, estado de sitio, toque de queda, estado de guerra, estado de calamidad. Y estos, fíjense, normalmente uno explica esto con ejemplos. Hoy en día lo podemos explicar con hechos reales, porque lo hemos vivido y lo hemos aplicado en los últimos 2 años. Entonces, son ejemplos muy fáciles porque ustedes los conocen y ustedes los han sufrido, ¿verdad? Acuérdense, hace 2 años cuando no nos podíamos salir del departamento en que estábamos, entonces ahí se está limitando una garantía constitucional que es el derecho a la libre locomoción. ¿Pero por qué se hace? Por el bien común, era el comienzo de la pandemia. Entonces, se dan todas estas situaciones que en algún momento hay que tomar decisiones. Una de ellas fue el uso de la mascarilla, que estuviéramos confinados, pero esa pues es la solución inmediata, pero lamentablemente no podemos estar confinados todo el tiempo porque tenemos que trabajar, tenemos que generar ingresos. Y si no se mueve la economía, entonces no vamos a comer, no vamos a poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces el gobierno ahí sí tiene que hacer un balance entre la pandemia y la economía. Entonces tiene que manejar todo, por eso es lo del semáforo que tenemos y están viendo cómo no afectan tanto a la economía, ¿verdad? Fíjense, esto de la pandemia cambió muchos negocios, ¿verdad? El negocio de la hotelería, todo lo relacionado a turismo, ha sufrido tremendamente. Hasta ahora está empezando a despegar un poco, pero por ejemplo, los restaurantes, fíjense, de la ciudad capital, más o menos hay una estadística que dice que tenían 3,000 empleados, o sea, 3,000 meseros, que automáticamente se quedaron sin empleo, ¿verdad? Entonces, esos pues meseros desempleados, dentro de la creatividad del empresario, trataron de hacer algo diferente. Y eso diferente era, pues los meseros pasaron a ser motoristas. Y ahora casi que todo lo podemos pedir a domicilio, ¿verdad? Entonces, eso es algo que cambió, ¿verdad? Y incluso los mismos negocios tuvieron que adaptarse a los domicilios.
Entonces hay ahí una mejora tecnológica y los empleados, ¿verdad? Que eran meseros en su momento tuvieron que ser motoristas para todas las entregas y ahora hay una nueva línea de negocios que son todos los motoristas que andan en la calle repartiendo el pedidos ya, Uber Eats, todo ese tipo de cosas, más los propios motoristas de los que tienen sus propios motoristas como Campero, Pizza Hut y todos estos, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, todo va cambiando, pero el Estado tiene en base a esos artículos que leí, tiene que proteger a la persona, entonces por eso toma ese tipo de decisiones, ¿verdad? De las mascarillas, las restricciones. Acuérdense que en algún momento no se permitían reuniones de mucha gente, que había que estar con cierto grado de aislamiento. Entonces, todo esto ha venido evolucionando en la medida que se va corrigiendo, pero ahora estamos de vuelta incrementándose los contagios, entonces ya lo que se había liberado se empieza a restringir nuevamente, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en la ley del orden público. No sé si quedó claro de momento, Johan. Sí, gracias. Ok, muy bien. Muy bien, entonces después de Johan le tocaba a Karen, ¿verdad? A ver, dime Karen. Sí, yo había encontrado también una noticia que era referente a lo que mencionaba también de que ya se venían como las otra vez preelecciones y hablaba que el gobierno gasta 19.6 millones en la República Gubernamental, multiplicando este gasto a los anteriores años, como el 2020-2021, y que era como los gastos aumentaron por el estreno de estos programas que el presidente daba, que era el de consulta con el doctor Yamate, que era como también para darle más publicidad y pues llamar más a la gente y quedar bien como gobierno, ¿verdad? Claro. Y que mencionaba... Ok, gracias. Ay, perdón. Es que Dime, mencionaba algo dime. Que mencionaba el reglamento orgánico, pero eso era referente a que él no lo había entendido yo muy bien. Ok. Fíjense, aquí nos vamos a ir un poco atrás en la historia. Guatemala tiene la constitución que está vigente desde el año 1985. Ahí fue donde se promulgó la constitución que nos rige. O sea que si hacen la cuenta, 85 son 15 años más 22, llevamos 37 años de tener constitución. Entonces ahí se estableció lo que se llama el Tribunal Supremo Electoral, que ustedes lo conocen también porque seguramente se empadronaron, y que es el Estado está organizado en ministerios, en secretarías, y hay 42 organizaciones no gubernamentales o entidades descentralizadas, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, el Banco de Guatemala, el Comité Olímpico, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el RENAP, y así hay 42 entidades descentralizadas. O sea, son el gobierno, pero son independientes, ¿verdad? Por eso se llaman descentralizadas, ¿verdad? En Guatemala se da una situación que esta es de orden político. Bueno, en Guatemala se estableció que las elecciones eran cada 4 años. O sea, cuando elegimos presidente, lo elegimos para 4 años, presidente y vicepresidente. Igual diputados, igual alcaldes, ¿sí? Ahora, en Guatemala, fíjense, el presidente, el que se elige para presidente no puede ser reelecto, ¿sí? No cabe la reelección en Guatemala. ¿Por qué no es posible? Porque el presidente es el más mediático de todos, ¿sí? O sea, todo gira en torno al presidente, pero desde el punto de vista conceptual y operacional, el Estado se divide en 3 organismos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y los 3 tienen el mismo rango. Entonces, técnicamente el presidente del organismo judicial o de la Corte Suprema de Justicia es igual al presidente de la República e igual al presidente del Congreso. Pero la percepción nuestra es que el presidente es lo máximo, está encima de todo, y no es así, ¿verdad? No es así. Entonces,
De hecho, la Constitución prevé unos mecanismos que se llaman de defensa de la Constitución, donde ningún poder está encima del otro y se necesitan unos de otros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se va a aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la nación, lo formula el Ejecutivo, pero lo aprueba el Legislativo, ¿sí? Y entonces están esos mecanismos de defensa. Si el Legislativo saca una ley, el presidente tiene el derecho de vetarla. Eso lo vamos a ver más adelante, tiene el derecho del veto. O sea, puede decir, yo no estoy de acuerdo, que ha pasado también, ¿verdad? Entonces, todo eso es para defender la Constitución. Pero lo interesante en Guatemala es que desde que comenzaron los gobiernos electos democráticamente en el año 86, ningún partido político ha sido capaz de repetir en el siguiente periodo presidencial. O sea, siempre, por ejemplo, ahorita está Yamatei, que creo que es del partido Vamos, y si se van para atrás, todos los presidentes han representado a un partido diferente. ¿Por qué es esto? Porque ofrecen, ¿verdad? Y la población se desencanta porque lo que le ofrecieron en campaña nunca lo cumple, ¿sí? O lo cumplen parcialmente. Entonces, la posición del electorado, que ahí es donde nosotros como ciudadanos ejercemos nuestros derechos votando y escogiendo a nuestras autoridades. Entonces, ahí las autoridades deciden o nosotros decidimos, y eso ha sido la constante, se dice, el partido gobernante nos engañó, entonces cualquiera menos ellos. Entonces, si se dan cuenta, cada 4 años tenemos un presidente de un partido diferente nuevo, ¿sí? Ahora, hay otras posiciones que son menos mediáticas, como alcaldes, como diputados al Congreso, que ellos sí hay reelección. ¿Por qué? Porque son menos mediáticos, ¿verdad? Y como les decía, en Guatemala el periodo es de 4 años. En Estados Unidos es igual, es de 4 años, pero ahí sí hay reelección una vez, como ejemplo, ¿verdad? En México el periodo es de 6 años, ¿sí? Se llama sexenio y no hay reelección. Entonces, cada país lo maneja según lo entiende. Obviamente que según los análisis técnicos, 4 años no es suficiente para hacer lo que haya que hacer. Lo que pasa es que las políticas sociales son más lentas, ¿verdad? Entonces, pero cada país va decidiendo y nosotros somos 4 años, al igual que Estados Unidos, pero con la diferencia que ahí sí hay reelección y nosotros no. Y el otro ejemplo que les doy es México, que son 6 años, ¿verdad? Entonces, solo para que vayamos, aquí se mezcla, fíjense, no solo es gobierno, sino que se mezclan temas como lo político y se mezclan temas como lo económico, ¿verdad? No sé si quedó claro, Karen. ¿Sí? Sí, Ok, gracias. muy bien. Muy bien. Ahora, Daniela. Sí, pues mi noticia va con relación a lo que dice Cris, que la economía, como bien sabemos, guatemalteca creció en el primer trimestre, creo yo, pero la inflación también lo hizo en los primeros 6 meses del año. Sería aproximadamente un 4.5%, creo yo, del primer trimestre del 2022, pero también independientemente como de los porcentajes y de los datos, la canasta básica también aumentó su costo, entonces por lo tanto las familias del área rural están teniendo también desnutrición, ¿verdad? Y todo lo que conlleva eso. Y esta sería mi noticia. Ok, excelente, excelente. Tocaste ahora, como les dije, vieron, lo del gobierno se vincula a lo político y se vincula a lo económico. Fíjense, una cosa es el desarrollo económico, ¿verdad? Guatemala es uno de los pocos países, en América es el único, que crece todos los años, ¿sí? Eso es importante, ¿verdad?
crecer quiere decir que la economía se hace más grande, ¿verdad? Ahora, obviamente, en todos los países hay un factor que afecta el desarrollo económico, que es la población, ¿sí? Y cada vez somos más, ¿verdad? Fíjense, en tiempos de Roma, ¿verdad? La población se estimaba en 500 millones de habitantes en todo el mundo. Hoy en día somos 7.400 millones de habitantes. De ahí, toda esa época de los conquistadores, de los imperios, que Grecia, Roma, Egipto, nos trae una consecuencia en la población, en la demografía, que como el conquistador llegaba y arrasaba, mataba a la gente, entonces la población se mantenía, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia de la población? Pues que la población tiene que satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, vestido, vivienda, que esas son las tres básicas. Poco a poco fue evolucionando y obviamente el mundo fue creciendo, pero de repente, en finales del siglo XVIII, está ya lo que se llama la revolución industrial, ¿sí? ¿Han oído ese concepto? La revolución industrial es que se elimina el concepto de autosuficiencia, ¿verdad? La gente era ganadera, agrícola y tenía todas sus cosas en sus lugares, pero ahí con la revolución industrial se crean las fábricas. Entonces ya no es que dependían de la costurera para hacer su vestido o sus pantalones, sino que ya hay fábricas que hacen pantalones, camisas, blusas, vestidos, ¿sí? Entonces esa es la revolución industrial. Eso trae como consecuencia dos situaciones nuevas para la humanidad. Uno, se inventa el concepto del salario, ¿verdad? Porque los que trabajaban en la fábrica tenían derecho pues a un salario. Entonces ya no era que fuera de autosuficiencia, sino que ya las personas venden su trabajo y se crea el concepto de salario. También los dueños de los negocios, de las fábricas, estaban muy entusiasmados y obligaban a sus trabajadores a que laboraran entre 12 y 16 horas diarias, ¿sí? Entonces eso también provocó que se creara el concepto de los sindicatos, ¿sí? Para defender a los trabajadores. Entonces, esos dos conceptos, salario y sindicatos, nos vienen de la época de la Revolución Industrial. Y de ahí ya llegamos a los principios del siglo XX. Entonces, ahí ya la población había crecido y era 3.000 millones, ¿verdad? En todo el mundo. Y el siglo XX es el único siglo en la historia que la población mundial se duplicó en 100 años, ¿sí? Pasamos de 3.000 millones a 6.000 millones, ¿sí? ¿Cuál fue la razón por la cual esta población se duplicó? Pues la razón muy sencilla, pues todo evolucionó, ¿verdad? Todos los grandes inventos son del siglo pasado: el automóvil, el avión y sobre todo, el más importante para efectos poblacionales es los medicamentos. Entonces, evolucionaron todos los medicamentos y hoy en día hay medicina para todo. Antes la gente se moría y no había medicina para todos. Fíjense, la expectativa de vida en Guatemala hace 30 años era de 50, 52 años, ¿sí? Esa era la expectativa de vida del guatemalteco. Hoy en día, la expectativa de vida del guatemalteco es 70 años, ¿verdad? Entonces dicen ustedes, mejoramos sustancialmente, correcto, pero así todos los países. La expectativa de vida en los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, ahí son 90 años, de 85 para arriba. Siempre la expectativa de vida se divide en dos: hombres y mujeres. Las mujeres siempre viven más porque son más ordenadas, ¿sí? Entonces, generalmente las mujeres viven 5 años más que los hombres, ¿verdad? La expectativa de vida de la mujer es más larga que la de los hombres, ¿sí? Entonces,
todo esto hace que ahora cada día seamos más personas que viven, ¿verdad? Entonces, antes las personas se morían y no había medicina y ahí, adiós, ¿verdad? Pero hoy en día hay medicina para todo. Y hay otro elemento importante que esa es una parte del derecho que está involucrado el gobierno, que se llama la propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, ahora vienen, inventan una medicina, ¿sí? Y obviamente la prueban y todo, ya cuando está lista, sale al mercado, pero para que esté lista, las farmacéuticas invierten de 500 a 1.000 millones de dólares por medicamento. Entonces, lo que hace la propiedad intelectual es proteger a esas pues, laboratorios que invirtieron y les da una exclusividad de 20 años, ¿sí? Entonces, durante 20 años, solo ellos lo venden y ellos le ponen su precio, pero hay medicina para la cura que tengan, ¿sí? Cuando vencen los 20 años, ya el producto se vuelve libre. Entonces, ustedes ven aquí en Guatemala las farmacias sociales, ¿sí? Las farmacias de Don Simi, todo este tipo de farmacias, y han escuchado el concepto de los genéricos, ¿sí? Entonces van y, por ejemplo, hay una persona que tiene una infección, ¿sí? Y si va a la farmacia y quiere comprar un antibiótico, le vale 180 quetzales la caja del antibiótico, ¿sí? 10 pastillas. Muy bien, entonces si tiene el dinero, lo paga, ¿verdad? Pero si la persona es humilde, ¿sí? Entonces lo que hace es va a una farmacia social y exactamente compra el mismo antibiótico, el mismo componente. Por ejemplo, la amoxicilina, que es un antibiótico que se utiliza, ha logrado que, o sea, ya se cumplieron los 20 años, entonces te lo venden en una farmacia social. Entonces, te vale 180 la caja en cualquier farmacia y en la farmacia social te vale 10 quetzales el blister. Entonces, una persona pobre, humilde, lo puede pagar porque el componente es el mismo. Sí, aquí no es cuestión es el componente que se liberó en base a la propiedad intelectual y ya se vuelve disponible para todos. Entonces, eso hace que la gente viva más. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es que cada día somos más. ¿Por qué? Porque cada día vivimos más, ¿verdad? Entonces, antes las personas se morían, no hay cura, se mueren, se entierran y adiós. Hoy no, hoy digamos, si uno tiene, qué sé yo, sus papás, sus abuelos, uno va a tratar de hacer todo lo posible para que sigan viviendo, ¿verdad? Entonces, si tiene el dinero, lo compra y si no, pues va a la farmacia social y siempre se salva. Entonces, parte de la problemática que tenemos hoy en día es ese exceso de personas y cómo satisfacen sus necesidades básicas, ¿verdad? Alimentación, vestido, techo. Y todos los problemas o la esencia de los problemas que tenemos hoy en día es eso, es el exceso de población, ¿verdad? Y por ende da otros problemas como la corrupción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa y para que vean cómo funciona. Entonces, estoy seguro que ustedes conocen esos genéricos y ahora ya saben por qué son más baratos. El componente es lo mismo, eso es un medicamento que lo inventó una farmacéutica 20 o 25 años atrás y ya se liberó. Entonces ya está disponible para todo el mundo. Entonces cada día somos más. Y ese es parte del problema, que cada día somos más, ¿verdad? Muy bien, no sé si quedó clara la explicación o necesitamos ampliar algo. ¿Está claro? Sí quedó claro, Liz. Ok, muy bien. A ver, Lisa, dime. Sí, bueno, mi noticia también va ligada bastante a lo que están comentando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero voy a contarles un poquito. Es una mezcla de noticias, que son dos más que nada, pero yo estaba leyendo que pues iba a haber una crisis alimentaria, ¿verdad? En Guatemala y pues en otros países, ¿verdad? Debido a este conflicto.
por la recesión económica que se está dando, ¿verdad? Que iba a ser más o menos entre pues este año y el 2023. Y mi mamá me comentaba que ella vio un video sobre esto precisamente, sobre la recesión económica, y pues ahí te recomendaban más que nada pues ahorrar, ¿verdad? Ya no estar gastando en cosas que no son esenciales, sino que aprender cómo a simplificar los gastos, a tener un presupuesto personal y familiar, ¿verdad? Y aprovechar, digamos, las ofertas en productos que son de larga duración, ¿verdad? Que son enlatados, etcétera. Entonces, a lo que iba la noticia es de que, pues, Rusia, ¿verdad? Además de no solo ser un exportador de petróleo y gas, ¿verdad? Sino es que el mayor de estos dos también era del trigo, metales y fertilizantes. Entonces, que eso pues iba a afectar a muchos países, puesto que nosotros tenemos, ¿verdad? Esos como tratos, se podría decir, ¿verdad? En cuanto a exportación, importación, más que nada de granos, ¿verdad? Entonces, decía, y según también me comentaba mi mamá, que pues por lo mismo de la guerra, Rusia no había podido como despachar esos cultivos que tenían, ¿verdad? Y los tenían guardados y pues de hecho ya se estaban descomponiendo. Entonces que esta cosecha que iban a levantar pues ya no lo iban a poder hacer por lo mismo, ¿verdad? Que no podían exportar a otros países por estar en la guerra. Entonces, decía también la noticia que en varios países, pues, y poniendo como ejemplo a Estados Unidos, y también lo escuchaba que ellos aseguran, ¿verdad?, su población en localidad, en la parte económica y en otros aspectos, ¿verdad? Pero se enfoca más en la parte económica para que puedan subsistir durante un periodo de algunos años, ¿verdad? En lo que, pues, se logra estabilizar otra vez la economía y así, ¿verdad? Y que pues por todo esto la inflación aumentó también, ¿verdad? Entonces eso es más que nada lo que le tocó la noticia. Ok, excelente, Lisa, gracias. Fíjense, lo que acaba de mencionar Lisa es muy importante, o sea, es parte de la crisis. Y aquí es una mezcla, como bien indicaste. Rusia y Ucrania producen la tercera parte de todo el trigo mundial, ¿sí? Entonces, del trigo hacemos el pan. Fíjense, cuando les hablé de los commodities, les dije que el más importante es el petróleo, ¿sí? Pero en segundo lugar vienen 3 commodities que están a la misma altura. Ese es el segundo lugar de importancia. Y esos son los commodities relacionados a la alimentación. Pero son 3 específicamente. El trigo, con el que se hace pan, ¿verdad? El arroz y el maíz, con el que se hacen tortillas. Entonces, en todo el mundo, por ejemplo, América Latina y África consume maíz. Los países más poblados del mundo, que son China e India, consumen arroz, ¿sí? Europa consume pan, pero al final la dieta alimenticia de todo el mundo, los 7.300 millones que somos, tiene como componentes principales esos 3 alimentos, ¿verdad? Nosotros somos privilegiados, ¿verdad? Guatemala, porque tenemos los 3. Podemos comer tortillas, podemos comer pan y podemos comer arroz. No es así en todos los países, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa facilidad y esa bendición, digamos, de que tenemos acceso a los 3. Y esos son los más importantes. Entonces, ahora hagan el análisis. Si la tercera parte del trigo depende de 2 países y estos están en guerra, pues obviamente que los embarques y todo no salen, porque obviamente se están torpedeando unos a otros, ¿verdad? Entonces, este es nuevamente oferta y demanda. Entonces, el producto escasea porque ya no se puede poner en el mercado, entonces se hace más caro. Y eso es lo que provoca inflación. Entonces, tenemos que está afectando el trigo y la cebada, que ellos son los principales productores, y aparte la gasolina con el petróleo de Rusia. Entonces,
Eso es lo que nos está pegando a todos, ¿verdad? Esa es la inflación, eso es que todo sea más caro, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la esencia del problema, que los dos que se pelearon resulta que, para mala suerte de todo el mundo, son la tercera parte de toda la producción de trigo. Y las medidas de castigo que les está dando la OTAN, ¿verdad? Que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es Europa y Estados Unidos, le están, quieren darle como que una lección a costillas de todos, ¿verdad? Porque al prohibirle a Rusia que exporte, prohibirle, le cierra todo el camino y ya no puede, ya no se dan las exportaciones y el flujo normal de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la esencia del problema y que no tiende a normalizarse, ¿verdad? Porque ninguno quiere dar marcha atrás. Rusia quiere conquistar Ucrania porque dice que era parte de ellos. Si se recordarán, Rusia se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y después de que cayó la parte comunista se dividió en 15 países, ¿sí? Ahí está Estonia, Letonia, Lituania, Kazajistán, Uzbekistán, Georgia, la misma Ucrania. Entonces, ellos formaban parte de la Unión Soviética antes y pues Rusia controlaba buena parte del mercado de granos, pero ahora ya no, porque se segmentó. O sea, siguen siendo poderosos, incluso es el país más grande del mundo, pero o sea, no puede decir, ellos no pueden decir que Ucrania es de ellos, pues, ¿verdad? Si Ucrania es un país ya independiente, ¿verdad? Y Ucrania tampoco quiere ceder, porque si nosotros somos independientes, no tenemos que depender de Rusia, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tocaste eso, Lisa, es parte de la esencia del problema, ¿verdad? Porque está ligado a petróleo, commodity más importante, y está ligado a ¿cómo se llama? A trigo, o sea, a esos commodities esenciales que son básicos para la alimentación mundial. Muy bien, gracias. Elisa, ¿algún otro comentario? ¿Está claro la explicación? Sí está clara, y ahí les compartía los links de los videos que les comentaba sobre la recesión económica y todo eso por si les interesa. Ahí están en el chat. Excelente, muchas gracias. Tal vez lo puedes poner en la plataforma, porque aquí al acabar la clase se nos borra, pero si lo puedes poner en la plataforma, te agradezco, en el tablón. Ok, está bien, Lick. Gracias. A ver, Vicky, dime. Gracias. A mí me parece interesante, justo leí una noticia de una feria cafetalera de varios productos, ¿verdad? Pero más que todo café, té y panadería en Taiwán. Esto es interesante porque de hecho nuestra embajada participó ya con ellos, pero siempre ha resaltado mucho las buenas relaciones que tenemos con Taiwán. De hecho, para lo del Cambrai, ellos donaron arroz y fue de mucha ayuda y así han habido varios eventos en los que ellos nos han apoyado, ¿verdad? Y siempre se ha mantenido esa buena relación comercial. Y justo menciona la noticia que en esta feria justo se fomentan las buenas relaciones y con el comercio y todo con Taiwán, ¿verdad? Entonces me pareció muy interesante que aún en eventos pequeños o uno podría pensar, ¿verdad? Que es algo muy sencillo, sin embargo fomenta precisamente esto, ¿verdad? Las sanas y buenas relaciones comerciales entre ese gran país y nosotros. Y bueno, esas islas, que de hecho son una isla, pero de comercio son una gran vía, ¿no? Vía marítima y de transporte. Entonces, quería resaltar esta noticia que me parece muy bonita, que es una feria y pudimos participar, ¿verdad? Y por iniciativa de ellos, de su Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior. Ok, muchas gracias, Vicky. Muy interesante tu noticia
y está vinculado a la parte de gobierno y a la parte de la Cancillería. O sea, la Cancillería se le dice al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y fíjense, aquí es importante, ya que lo sacaste, la historia de Taiwán es una pequeña isla que está enfrente de China. China, como ustedes saben, tenía un emperador, ¿sí? Pero siempre hay abusos, igual pasó en Rusia con los zares y la gente se subleva cuando ya no aguanta tanto la opresión, y eso fue lo que pasó en China. Entonces sacaron al emperador y el emperador salió huyendo y se fue a Taiwán, ¿sí? Y con él todo su equipo político. Y ellos formaron Taiwán. Entonces el acuerdo que hicieron inicialmente era que se iban ahí, les respetaban la vida y los comunistas tomaban China, ¿sí? Entonces China, esa es la razón por la que China es comunista. Ahora, eso se dio y en el siglo pasado, y Taiwán está tratando, fíjense, todavía no es un país oficialmente, ¿sí? Cuando digo país oficialmente, es un país, pero no está aceptado en las Naciones Unidas, que es la organización de todos los países, como país propiamente. Entonces, actualmente tienen relaciones solo con 11 países en el mundo, ¿sí? Cuando digo relaciones es que tienen embajadas y lo que hablábamos al principio, agregaduría comercial, consular y todo. Uno de ellos es Guatemala, ¿sí? Porque Guatemala ha apoyado eso, o sea, los apoyó desde el principio. Y aquí voy a hacer un paréntesis, es el mismo caso de Israel. Israel no era un país y el que llevó la iniciativa a las Naciones Unidas para reconocer a Israel como país fue Guatemala. Entonces, esa es la gratitud eterna que tiene Israel con Guatemala. Por eso es que hay tanta cosa israelita, tanto apoyo del gobierno israelita a Guatemala, porque gracias a la iniciativa de Guatemala, el canciller de esa época, pues Israel sí fue reconocido en las Naciones Unidas y es un país. Taiwán todavía no. Entonces, pero esa es la parte política diplomática, pero ahora veamos la parte económica. Entonces, por ejemplo, la carretera al Atlántico, ¿sí? Que los que han estado por ahí, hay, primero era solo de 2 vías y ahora es buena parte de 4 vías y por lo menos hasta el rancho, que es como kilómetro 80 y pico, ya es de 4 carriles, ¿verdad? Esa carretera, el principal donante es Taiwán, ¿sí? Y ese es el agradecimiento que le hace Taiwán a Guatemala, ¿sí? Obviamente es bien complicado porque hay mucha montaña, miren, llevan más de 15 años haciendo la carretera, ¿verdad? Pero ahí va, ahí va. Lo que pasa es que el terreno es complicado. Ahora, otros países, por ejemplo, Costa Rica, decidió romper relaciones con Taiwán y tener relaciones con China, China comunista, ¿ah? Entonces, ellos tienen relaciones ahora con China y de regalo, China les hizo su estadio, el estadio donde juega la selección de Costa Rica, ese se lo regaló China. Entonces, obviamente, China quiere tener participación en Centroamérica y quiere sacar a Taiwán, porque cada vez tiene menos partidarios Taiwán. Entonces, por eso es que la relación entre Taiwán y Guatemala funciona bien, porque nosotros nos hemos mantenido al margen. No tenemos relaciones diplomáticas con China comunista, aunque sí tenemos relaciones comerciales. Donde ustedes vayan, por ejemplo, si van a Dollar City, todo es hecho en China, ¿verdad? Incluso a Pais y todo, agarran cualquier producto made in China, todo es made in China. Entonces, eso quiere decir que tenemos relaciones comerciales con China, ¿verdad? No diplomáticas, pero sí comerciales, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tocaste ese punto porque es muy interesante, muy importante. Muy bien. Bueno, entonces, ya hicimos el primer ejercicio de noticias. Espero que les haya gustado. Esto es algo que siempre vamos a ver. A ver, Andrea, ¿quieres comentar algo? Sí, licenciado. De hecho, ahorita que tocó el tema de China, nos tenemos unos amigos que son de China y, bueno, algo importante, ellos únicamente pueden tener una identificación. No es como otros países que
o como Guatemala, que puede tener el de Europa, o sea, el de España o cualquier otro, sino que haya solo una identificación. Y mi noticia era de que en Medellín, la ciudad más importante de Colombia, es una de las mejores ahorita en el 2022. Entonces está en el ranking, eso lo tiró Times Out, que es una de las ciudades más importantes para vivir y es la mejor en el sistema gubernamental también. Y eso lo sabemos porque varias empresas de medios empezó a tirar encuestas a varios de diferentes países y varios tiraron que esa es una de las mejores, entonces está entre las terceras. Excelente. Muchas gracias por compartir, Andrea. Lo más importante es noticia. Ok, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Digamos, fíjense, en América Latina, fíjense que es nuestro continente, las economías más grandes están generalmente en los países más grandes. Brasil, Argentina, México. Esas han sido tradicionalmente las tres más grandes. Hoy en día hay uno que no es tan grande, pero está arriba de todos ellos, que es Chile, ¿verdad? Y de ahí hay otro par de países que vienen creciendo mucho, que son Colombia y Perú, ¿sí? Entonces, el gobierno de Medellín, como dice Andrea, es famoso por, es la ciudad más limpia, sus calles son preciosas, tienen teleférico, tienen un montón de cosas que no tienen una ciudad. Se han preocupado por el desarrollo, ¿verdad? Y se les reconoce no solo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros, para ponerlos en contexto, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, ¿verdad? Y fíjense, eso no es de ahorita, eso ha sido históricamente. Si ustedes ven para atrás el tiempo de Pedro de Alvarado y cuando fuimos conquistados, a Guatemala, la organización mexicana, la organización española era tener virreinatos. Entonces, en América Latina estaba el Virreinato de La Plata, el Virreinato de Lima y el Virreinato de México, ¿sí? Esas eran las tres cabezas desde tiempos coloniales. Y a su vez, los virreinatos estaban organizados en capitanías generales, ¿verdad? Entonces, Colombia era una capitanía general, Guatemala era la capitanía general de Centroamérica. Incluso si ustedes, sobre todo si hablan con los costarricenses, ellos lo dicen con sentimiento, ¿verdad? Pero cuando viene algún tico a Guatemala, dice, venimos a la Capitanía General, ¿verdad? Porque, pues, Costa Rica tiene muchos progresos y todo, pero siempre Guatemala es más grande en términos económicos y siempre nos reconocen eso de ser la Capitanía General, aunque ese fue un formato que se usó 200 años atrás, ¿verdad? Pero es muy importante. Gracias, Andrea, por compartirnos la noticia de Medellín. Miren, ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y así descansan un poquito. Son las 9:56. Les voy a dar media hora, ¿sí? Para que hagan un pequeño break y ahí en la plataforma hay un documento que se llama Ley del Orden Público, ¿sí? Entonces me gustaría que hagamos un pequeño receso y de ahí lean ese documento y de ahí en los últimos minutos de la clase lo vamos a discutir, ¿sí? Entonces ese sería el ejercicio para el día de hoy. Entonces, ahí lo tienen, no sé, ¿preguntas? Sí, Vicky. Gracias. Yo solo tenía la duda, es un espacio de tarea, entonces no sé si debemos subir algún comentario o algo. No, perdón, era material, yo lo puse mal, ¿verdad? Entonces solo que lo lean y lo comentamos en clase, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, está bien. Ok, bueno, entonces son las 9:57,
A las 10:30 estamos de vuelta y los últimos 15 minutos hacemos comentarios de la lectura. ¿De acuerdo? Y así descansan un poquito. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Ok, jóvenes. Yo voy a estar aquí por cualquier duda. Ok, bye. Y abajo los reglamentos, y así es como se ejemplifica gráficamente, ustedes que son diseñadores, la Constitución, ¿verdad? A través de la pirámide de Kelsen. Entonces, a partir de esto, si ustedes se dieron cuenta, todo es en sentido de evolución. Y ahora hay muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en tiempos de la pandemia se aplicó el estado de calamidad, ¿verdad? Se aplicó el estado de sitio, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir todo eso? Que se restringen digamos, las libertades. Nosotros, la Constitución nos da ciertas libertades individuales, ¿verdad? De entre las más importantes está la libertad, la libre locomoción, la libre emisión del pensamiento. Entonces, en la pandemia nos restringieron esas libertades, pero técnicamente no se pueden restringir a no ser por una situación especial como esta, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo conozcan también. Y, por ejemplo, la gran diferencia, bueno, perdón, en cuanto a los artículos suprimidos, si se dan cuenta, estas leyes de 1965, 66, entonces ya tiene, ¿qué? Más de 50 años, ¿sí? Entonces, obviamente, las situaciones van cambiando y las leyes van cambiando. Fíjense, lo más activo de todo es la economía, es dinámica, así como poníamos el ejemplo de que en la pandemia los restaurantes cambiaron de meseros a restauranteros, entonces todo eso es bien dinámico. El derecho es un poco más lento y para lo que sirve el derecho es para ir reglamentando y para ir poniendo ir delineando qué es lo que se nos permite hacer. En el caso de los artículos suprimidos son algunos que ya no aplican, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, todo va evolucionando. Entonces, las leyes también tienen que ir evolucionando, ¿verdad? Y les doy otro ejemplo. Por ejemplo, en el Código Penal, que es donde se ven toda la parte de los delitos. Antes, en el código, cuando lo hicieron, no existían los delitos cibernéticos y ahora ya existen. Entonces, hay una serie de adiciones o de cancelaciones que se llama supresiones, ¿verdad? Que hay que ir haciendo en virtud de la situación propia y de la evolución de la humanidad, ¿verdad? Algunas cosas son bastante generales y aplican, pero otras no, ¿verdad?
por ejemplo, fíjense, la Constitución de Estados Unidos, esa ha variado muy poco y es casi la original, y es desde que se fundó como país. Entonces, nosotros es de 1985, porque técnicamente cuando se da un golpe de Estado, o sea, que al presidente lo quitan del poder por la fuerza, ¿verdad? O sea, el ejército, o así como está pasando en Sri Lanka, que la turba toma el palacio presidencial. Entonces, eso es una salida abrupta del poder. Entonces, eso no es lo normal. Lo normal es que hayan elecciones, alguien gana y hay una fecha de entrega y ahí se hace el cambio. Pero si no, si se rompe eso, hay que volver a hacer la Constitución, porque es, es lo que se denomina somos un Estado de Derecho. Entonces, en el Estado de Derecho todos tenemos derechos y obligaciones. Y si eso se rompe, y obviamente el tomar la presidencia por la fuerza, eso no está contemplado, entonces hace que toda la Constitución se anule. Y eso es lo que nos ha pasado y pasa también en otros países, ¿verdad? Fíjense, lo interesante de todos los estados es que son como progresivos, ¿verdad? Ahora hay una gran diferencia, fíjense. Por ejemplo, el estado de excepción, ¿verdad? Que ese es el primero, ¿verdad? Perdón, el estado de prevención dice, tal como lo dispone el artículo 151 de la Constitución de la República. Fíjense, esto es lo más importante, no necesita aprobación del Congreso, ¿verdad? Su vigencia no excederá de 15 días y durante ella el Ejecutivo podrá tomar las medidas siguientes: militarizar servicios públicos, limitar reuniones al aire libre, eso lo hemos tenido, disolver por la fuerza toda reunión, ¿verdad? Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos a ciertas horas en ciertos lugares, ¿verdad? Y exigir a los órganos de publicidad que eviten aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Entonces, el primero se llama estado de prevención. ¿Cómo funciona esto? Pues todo lo genera el Ejecutivo, ¿verdad? Y el Ejecutivo es el presidente y sus ministros. El presidente por sí solo no lo puede hacer. Tiene que tener al Consejo de Ministros con él. O sea, cuando se hace esto, firma el presidente y todos sus ministros abajo que están de acuerdo con él. Si no, no se puede hacer con esas consecuencias. Ahora, a partir de los siguientes estados, el de alarma, el de calamidad pública, el de sitio y el último, que es el de guerra, no solo se necesita que el Ejecutivo lo apruebe, sino que como afecta artículos de la Constitución relacionados a las garantías individuales que tenemos todos, necesita que el Congreso lo apruebe también, lo refrende. Entonces, esa es la gran diferencia, digamos. El estado de prevención lo puede dedicar en cualquier momento el presidente en Consejo de Ministros y es como una situación temporal, como vimos, ¿verdad? Y de ahí los demás estados no solo lo decreta el presidente, sino que también tiene que tener el aval del Congreso. Ha sucedido, por ejemplo, calamidad pública, la pandemia obligó a decretar el estado de calamidad pública, ¿verdad? Entonces ahí se limitó el derecho a la libre locomoción, como dice el artículo 15, ¿verdad? Dice, manteniendo la residencia de la persona, estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de vehículos. Acuérdense que en una época, hace 2 años, solo circulaban un día los pares, otro día los impares, ¿verdad? Entonces, esa es la calamidad pública y esa es la mayor parte de que se ha aplicado acá en Guatemala, y también el siguiente, que es el estado de sitio, ¿verdad? Entonces ahí lo que hicieron, que todos lo vivimos, fue que nos prohibían, por ejemplo, usted puede salir y estar en la calle hasta las 8 o 10 de la noche y tiene que estar en su casa, y de ahí a las 5 de la mañana ya puede salir otra vez. Entonces, esta es la sustentación, digamos, para que el Estado pudiera aprobar eso, ¿verdad? Entonces,
Bueno, yo creo que ya nos pasamos del tiempo de clase, disculpen, no me había dado cuenta, pero esta fue nuestra primera clase. Espero que les haya gustado nuestras dinámicas y continuamos la próxima semana y les deseo que tengan buena semana. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lake. Gracias. Gracias, Lake. Un gusto. Gracias. Buen día. Nos vemos, jóvenes.